Seguimos con la telerevista inmobiliaria. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos al licenciado Daniel Rosario Lagares, quien nos viene a hablar de un tema muy importante. Nos viene a hablar de la ley de alquileres, como le dicen, que es la ley 4314, modificada con la ley 1788. Dentro de esa ley, que rige desde 1959, 55 y luego el 88, o sea, fue modificada en el 1988, hay cosas que muchas personas necesitan estar enterados. Entre ellos, por ejemplo, lo que se llaman los derechos del propietario y los derechos del inquilino. Dentro del propietario, como esta ley, que ya prácticamente está obsoleta, defiende mucho, o sea, protege mucho al inquilino, lo que ha motivado que muchos propietarios tengan temor de rentar los inmuebles que tienen a disposición. Y para ello hemos tenido aquí al licenciado Lagares, quien va a tocar en principio este punto. Bienvenido, licenciado Lagares, y gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor tenerlo acá. Un placer igualmente. Bien, licenciado, sobre lo que se llama los propietarios de los inmuebles, ¿qué está sucediendo ahora mismo con el temor de rentar los inmuebles? Claro, sí, fíjate, pues tú sabes que precisamente existe un gran desconocimiento de parte en toda la sociedad, en todo lo relacionado al tema de los alquileres y de los derechos tanto de los propietarios como de los inquilinos. Por ejemplo, a partir del 2010, con la nueva constitución del 26 de enero del año 2010 y la creación del bloque de constitucionalidad en la República Dominicana, la República Dominicana ha pasado de vivir de un Estado democrático social de derecho a un Estado democrático constitucional de derecho. Y es por esto que podemos ver que ya el derecho de propiedad, al amparo del artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana, es un derecho constitucional, un derecho fundamental, pues podemos ver que en la sentencia del 2014 del Tribunal Constitucional, la sentencia 174-14, el Tribunal Constitucional se pronunció anulando el artículo 3 del decreto 48-07 del 16 de mayo del 1959, que aún está vigente. Entonces, esto es importante saberlo, y es importante decirlo, porque antes los propietarios, los inquilinos, algunos inquilinos, permanecían habitando en posesión de la vivienda más allá del término, de la llegada del término en el contrato. Y la verdad que prácticamente no había forma. Por eso vemos, casi todos conocemos una experiencia de alguien que se quedó en una vivienda y que prácticamente no hubo forma de hacer el desalojo, o costó mucho tiempo llegar al mismo. Por lo que ya con la eliminación, con la anulación de este artículo 3, en el cual se amparaban los inquilinos, ya es imposible que esto ocurra. Esa es la realidad. Vamos a leer el artículo 3 para tener una idea a lo que usted se refiere. El artículo 3 del decreto 4807 refiere a lo siguiente: queda prohibido el desahucio del inquilino de un inmueble por persecución del propietario, salvo que se haya ordenado la resiliación del contrato de alquiler por falta de pago del precio de alquiler o por utilizar el inmueble alquilado con un fin diferente para el cual fue alquilado, siempre que sea perjudicial al propietario o contrario al orden público o las buenas costumbres, o por el inquilino alquilar total o parcialmente el inmueble alquilado, no obstante, a veces le prohibido por escrito, o por cambiar la forma del inmueble alquilado, cuando el inmueble vaya a ser objeto de reparación, reedificación o nueva construcción, o cuando vaya a ser ocupado personalmente por el propietario o su cónyuge, o por parientes de uno de ellos, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el segundo grado inclusive, durante 2 años por lo menos. Realmente un artículo
Sí, cerrado. claro, si te fijas bien en ese artículo, como puedes ver, la causal del término del contrato no está ahí. Por lo tanto, nuestra Suprema Corte de Justicia había interpretado, hasta la sentencia del 2014 del Tribunal Constitucional, había interpretado que por el simple hecho del término de contrato no era posible terminar un contrato de alquiler, valga la redundancia, pero con la sentencia del Tribunal Constitucional, entonces ya tenemos un precedente, y ya ahora el carácter constitucional que tiene el artículo 51, pues retoma fuerza y ha venido a darle apoyo a los propietarios en ese sentido. Bueno, cuando usted dice anular artículo 3, también anuló sus párrafos, ¿no? Claro. Porque tienen 3 párrafos. Entre ellos incluso dice que la sentencia que ordene el desalojo del inquilino no podrá ser ejecutada aunque haya sido dictada ejecutoria, no obstante oposición o apelación. Eso quiere decir, licenciado, en palabras llanas, en este sentido, que ya el propietario puede accionar directamente sobre el inquilino un desalojo. Bueno, claro, siempre en representación de sus abogados, obviamente, ¿no? Correcto. Representado por sus abogados, claro. Y cuando un propietario puede accionar por falta de pago, ¿hay algún monto de falta de pago para determinar cuándo puede accionar? O sea, si tiene un mes de retraso, 2 meses o 3 meses. ¿Qué tiempo de retraso tiene el derecho el propietario de ejecutar un desalojo por falta de pago? Sí, tú sabes que tan pronto hay un retraso y conforme se haya establecido en el contrato, sabe que lo que se haya convencionado en el contrato entre las partes tiene fuerza de ley. Okay. Así lo establece el mismo Código Civil Dominicano, ese artículo 1134. Y si se combina que con o sea, dependiendo de la cláusula que se hayan estipulado en el contrato, ¿no? Okay. Si se estipula una cláusula que a falta de, por ejemplo, de 2 pagos, el propietario puede accionar en justicia, pues obviamente se va a cumplir lo que se estableció en el contrato. Ok. Para un desalojo se hay un proceso legal, claro, ¿no? Un procedimiento. Indudablemente hay una parte muy importante cuando el propietario no ha depositado en el Banco Agrícola, no puede actuar en acción de desalojo. Sí, claro, eso es importante saberlo también. Como bien había mencionado la ley 17-88, aquí en la República Dominicana los propietarios desconocen y por eso allá en la oficina nos encontramos siempre con ese tipo de situaciones, de que algunos propietarios cuando quieren alquilar su vivienda, pues siempre creen que el depósito es de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces realmente el depósito no es de ellos, el depósito porque el Banco Agrícola, conforme lo establece la ley, se convierte en un árbitro para garantizar los derechos tanto del propietario como del inquilino. Entonces ese dinero, conforme lo establece la ley, debe ser depositado en el Banco Agrícola, y si obviamente la misma ley 1788 en uno de sus artículos que establece los requisitos mínimos legales con que debe cumplir el propietario a la hora de lanzar una demanda de desalojo, de rescisión de contrato y en cobro de pesos, en caso, ¿verdad? Uno de los primeros requisitos que debe cumplir es precisamente ese, cumplir con ese certificado de depósito del Banco Agrícola, porque no es posible acudir a una instancia a reclamar un derecho estando uno en defecto. ¿Cuál es la instancia que actúa inmediato en un proceso de desalojo? ¿A qué instancia? El juzgado de paz. Juzgado de paz. Okay. En el proceso de desalojo que inicia un propietario, si en ese proceso el inquilino paga totalidad al Banco Agrícola, se cae el proceso, ¿no? Lógicamente, claro. Obviamente el pago de la obligación, ¿verdad? El pago es un medio de distinción de la obligación. O sea, una vez se pague y se paguen, claro, los honorarios y los gastos en los cuales han incurrido, ¿verdad? Los abogados del propietario, obviamente se cae el proceso. En el mismo decreto 4807 habla sobre cuando el propietario quiere aumentar el monto de alquiler mensual. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? ¿Un propietario puede incrementar el alquiler a su antojo? O sea, puede decidir si se vence un contrato, la fecha del contrato vencido, o en qué momento puede él agregarle, sumar más
más cantidad al alquiler. Sí, fíjate, ese es otro de los problemas que tenemos, que algunos propietarios pues utilizan cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Y muchas veces los inquilinos no se proveen de la asesoría de un abogado y pues llevan la desventaja, ¿no? Porque siempre el propietario busca un abogado para hacer su contrato, obviamente, ¿no? Entonces utilizan cláusulas abusivas como el 10% anual. Imagínate un contrato de alquiler que tenga un 10% de aumento anual, ¿a cuánto llegaría en 5 o 10 años? Okay. Algo desorbitante. Pero realmente lo importante es lo que se convenga en el contrato. O sea, que el inquilino, lo recomendable es que se haga leer su contrato de inquilinato a un abogado amigo, ¿verdad? Algún asesor que le pueda decir, que le pueda interpretar las cláusulas, que él como persona física, ¿no? Y por no ser abogado, él no va a poder interpretar. En el artículo 2 del decreto 4807 dice, sin el consentimiento escrito del inquilino, queda absolutamente prohibido a todo propietario de casa, apartamento, piezas, habitaciones, aumentar el precio de alquiler de los mismos por encima del tipo que actualmente está. O sea que sin el consentimiento del inquilino no se puede hacer. No se puede hacer. Por lo tanto, debe estar escrito en una cláusula en el mismo contrato. En un proceso de desalojo, licenciado, vamos a decir, yo tengo un caso que pude observar, en la cual había un contrato por un año y antes de terminar el año, aparentemente el propietario había tenido una propuesta de una renta más alta. Que resulta que esa persona, el propietario, le solicitó el apartamento al inquilino sin haberse cumplido la fecha de vencimiento del contrato. Mi pregunta es la siguiente. En estos casos, indudablemente no puede incrementarse, o sea, no puede iniciar un acto de desalojo si no se ha cumplido el contrato. Como te dije anteriormente, conforme el artículo 1134 del Código Civil Dominicano, las convenciones tienen fuerza de ley. O sea, es ley entre las partes y obviamente son realizadas de buena fe. Y no pueden ser rescindidas unilateralmente. Tiene que ser por mutuo acuerdo, obviamente así lo establece el mismo Código Civil, y en caso contrario entonces tendría un juez que estatuir. Ok. Sobre el depósito del Banco Agrícola, según la ley, ese depósito genera un interés, un interés de ese depósito que le corresponde al inquilino. Claro. Yo creo que en el 90%, primero he visto que el propietario no quiere devolver lo que se llama el depósito con la excusa de que es para reparar el inmueble, que ese dinero se va a quedar con él para reparar el inmueble. Y nunca he visto prácticamente que el inquilino tenga conocimiento que ese depósito le generó unos intereses mensuales como depósito al fin. Entonces, en estos casos, ¿qué usted le recomienda? Vamos a hablar sobre el inquilino. ¿Qué usted le recomienda al inquilino cuando va a desocupar un inmueble sobre esto? Sí, claro, el inquilino debe asesorarse. Ya hay mucha información en internet. Hay que aprender a googlear, ¿no? El inquilino debe leer la ley o interpretarla o tener un asesor o algún abogado que lo oriente, ¿no? Porque la verdad es que ese dinero, esos intereses deben ser reembolsados al inquilino, porque así lo establece, conforme lo establece la ley. Otra cosa importante es que el contrato adquiere fecha cierta una vez se hace el depósito en el Banco Agrícola. Correcto. Sí, eso es importante decirlo, sí. Entonces, yo quería preguntarle también, porque hay muchas preguntitas sobre esto. Cuando usted va a desalojar voluntariamente un inmueble, se va a mudar de un apartamento a otro, los requerimientos del depósito más lo interese, ¿puede hacerlo el inquilino al propietario, ya sea con asesoría del abogado, pero puede hacérselo, ¿verdad? Claro, lógicamente, sabe que el inquilino también debe devolver las cosas tal como las recibió. Y un buen consejo que le damos a los propietarios es que a veces cuando alquilan un inmueble, muchas veces no quieren invertir, no quieren pintarlo, no quieren arreglar una cosa o la otra,
Y todo lo que comienza bien termina bien. O sea, hay que entregar bien el inmueble al inquilino, entregarlo bien pintado, en perfectas condiciones físicas y en perfectas condiciones locativas, de manera que luego se pueda exigir que el inmueble sea devuelto en las mismas condiciones. Todo esto es importante, licenciado, porque como hay muchas ofertas de inmuebles, y siempre recomendamos que las mejores inversiones son las inversiones en bienes raíces, muchas personas tienden a adquirir inmuebles para garantizar su dinero, para garantizar su capital, pero tienen el temor de rentar. Existen parámetros, después de lo que usted me dijo, primero, para poner el precio de inmueble, porque según la ley dice que los precios de inmuebles lo pone, creo que el Departamento de Alquileres, no sé, algo así que se llama. ¿Qué cosa hay ahora mismo en relación a los precios? ¿Qué usted les recomienda para uno concluir aquí a esa persona que están invirtiendo en inmuebles? ¿Qué proceso? Recomendarle que se vaya a un abogado, esas cosas. ¿Qué usted les recomienda a ese inversionista para poder rentar? En primer lugar, como te había mencionado, el artículo 51 de la Constitución es un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. Entonces, obviamente, un propietario puede disponer de su propiedad y poner el precio que quiera. Ahora bien, el inquilino debe, la persona que va a alquilar, de orientarse cómo está el mercado. Y realmente la decisión final siempre va a ser de quien alquila, de que si usted quiere alquilar a ese precio o no. Correcto. Ahora, una vez te alquila, entonces sí tiene que garantizar que lo que usted vaya a firmar, leerlo bien. Léelo bien. Que a veces las personas leen los contratos o ni lo leen muchas veces. Dicen que lo leen. Entonces luego quieren hacer estipulación en base a lo que se habló. Correcto. Y realmente lo que se escribió es lo que va a prevalecer en este caso. Bueno, licenciado, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero espero tenerlo próximamente de nuevo, después de una invitación. Y tengo entendido que próximamente por este mismo canal usted va a tener un programa inmobiliario que se va a dar a saber para que su programa usted va a desarrollar más todos los puntos. Sí, sí, claro. Sí. Le agradezco su presencia y seguimos con la telerevista inmobiliaria.